a, a nuestra Asociación de Psicoanálisis de Rosario. Les agradecemos por participar. Hoy nos convoca un tema que realmente preocupa a gran parte de la sociedad. Le pusimos como título Entre balas y pantallas, las consecuencias de la violencia en niños y adolescentes. Para charlar de este tema y para poder después conversar, nos están acompañando 4 mujeres que voy a presentar ahora por el orden que van a ir presentándose los trabajos o lo que quieran comentar. Va a iniciar Liliana Jaroski. Ella es psicóloga, psicoanalista, es miembro fundadora y titular con función didáctica de la Asociación de Psicoanálisis de Rosario, psicoanalista de niños y adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Internacional y es coordinadora del área de niños y adolescentes de la Asociación de Psicoanálisis de Rosario. También nos acompaña Lorena Garnedi, que es médico pediatra, tutora de residencia de pediatría del Hospital Provincial y ex docente de la facultad. También nos acompaña Verónica Cominotti, profesora de educación preescolar y profesora de educación primaria, y es docente del jardín número 27, Merceditas de San Martín, en Rosario. Y Virginia Ungar, médica psicoanalista, miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, expresidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional en el periodo 2017-2021, recibió el premio Conex de Platino en el 2016 y el premio Sigourney en el 2023. Bueno, ahora los disertantes van a charlar 10 minutitos cada uno, 10, 15, y después vamos a abrir el debate y lo que le decimos el conversatorio. O sea, Hola. las conversantes, me gusta más que, Las disertante. Las conversantes. Bueno, yo contenta de estar acá, de encontrarme, bueno, con Virginia, que hace mucho que no nos veíamos, y con las otras colegas. Y además pensando lo que muchas veces he dicho, que la posibilidad de hablar, de intercambiar, es quizás el mejor recurso que disponemos frente a situaciones difíciles. La propuesta es que nos ocupemos del tema de la violencia y de las consecuencias en niños y adolescentes. Y es un tema complejo porque es muy abarcativo, confluyen ingredientes psíquicos, pero también lo familiar, lo social, lo político, lo económico. Me acordaba que ya hace unos cuantos años, un adolescente me dijo: el mundo es un lugar peligroso. Y fue una frase que me impactó. Y mi reacción inmediata, más espontánea, es decir, ¿cómo que cuestionar esa afirmación o defenderme con una interpretación ligada a las circunstancias personales de ese joven? Pero cuando pude pensar esa afirmación, me di cuenta que esa descripción genérica coincidía bastante con una lectura ajustada, histórico y política. Y aunque no me gustaba, bastaba leer o escuchar las noticias de distintas partes del mundo. Eso hace muchos años, y entonces, aquí y ahora, en nuestro país, en nuestra ciudad, uno podría decir a la vuelta de la esquina, ¿no? Las noticias del fin de semana, por caso, acá en Rosario. Entonces, les dejo esa pregunta como para que la vayamos pensando. ¿Es el mundo un lugar peligroso? ¿Estamos conviviendo con elementos que silenciosamente o ruidosamente se presentan en nuestras vidas? Sabemos del hambre, de la pobreza, del desvalimiento concreto en las condiciones de vida, también los déficits en las provisiones y sostenes psicológicos.
son todos ingredientes generadores de violencia. Otra cosa que sabemos es que a través de las redes también circulan contenidos violentos de diferente cariz. No cuesta encontrar casos resonantes en distintas partes del mundo, donde jóvenes marginales producen una matanza para vengarse de sufrimientos que padecieron por contenidos provenientes desde el campo de las redes virtuales, el tan conocido bullying. Y por otro lado, diferente, las redes virtuales, internet y pantalla, forman parte incuestionablemente del paisaje social de nuestros tiempos. Pero es necesario deslindar el tema de la violencia a través de las redes de los aportes benéficos que ha traído lo digital a nuestras vidas como un recurso para la comunicación, para el contacto, para la información. Y esto lo planteo, aunque haya sido y aunque sea todo un desafío para personas de otra generación como yo, no nativos digitales, para aprender y animarse en ese mundo no conocido. Busco para intentar pensar este tema un terreno que me resulta más amigable, como es el de la clínica. El celular, las grabaciones de imágenes, de música, pueblan la sesión de niños, pero sobre todo de adolescentes. Vienen con ellos al encuentro, como un acompañante natural. Y entonces nos surge la pregunta, ¿qué función cumple ese acompañante? Yo creo que a veces es un depósito de emociones que no pueden ser representadas simbólicamente, otras un reservorio, buscador de identificaciones, a veces como una pantalla de obsesiones y de estímulos en un engranaje persecutorio y tanático. Recordaba a un paciente que le costaba mucho conectarse con los pares, un chico que dibujaba muy bien, hacía dibujos de manga, y él me decía que él hubiera querido nacer en la Edad Media, porque le parecía que con todos esos personajes él quedaba mucho más protegido, ¿no? Acompañantes siempre ha habido. El cigarrillo era en una época, el libro en la mano, los tatuajes, los aritos, las rastas, que en ese caso son acompañantes que vienen ya inscriptos en el cuerpo, ¿no? La cuestión es la pregunta, ¿para qué sirven esos acompañantes? Y encontraba la afirmación que hace Yuval Harari, que dice, un cuchillo puede servir para untar, pero también para apuñalar. La energía nuclear puede ayudar para producir electricidad, pero también como una amenaza para el planeta. Entonces, así, podemos pensar, eso digital, ¿a quién está dirigido? ¿Para quién está pensado? Está pensado para humanos pensados como consumidores pasivos, que por lo tanto, si son consumidores pasivos, van a ser, se pueden manipular, se pueden controlar. Todo lo que podría ser despliegue queda coartado. O quizás como creadores activos, o sea, como elementos que sirven para expandir la creatividad, el potencial humano. Y hay ejemplos de esto también. Pienso que en niños y adolescentes es todo un trabajo poder detectar hasta dónde ese chico o ese adolescente está capturado en un engranaje de sometimiento, de manipulación o de perversión. No es una tarea sencilla. Requiere tiempo, observación minuciosa,
delicadeza en la aproximación. También poder observar cómo la tecnología está usada para un despliegue de habilidades y de creatividad. La tecnología transformó nuestras vidas y el modo de comunicarnos. El acceso a una cantidad inmensa de aplicaciones para conocer gente, publicar informaciones, compartir el estado en que nos encontramos, permite un contacto instantáneo con personas de todo el mundo. Se rompen las barreras geográficas, se transforman las distancias. La tecnología posibilita la conectividad, pero también cambia la calidad de esas interacciones, llevándonos a esa paradoja donde la mayor conectividad a veces se encuentra con vivencia de una gran soledad. Por ejemplo, adolescentes que se sienten aislados a pesar de tener cientos de amigos en línea, o que sufren porque su cuerpo no es tan hermoso como el de otro, o porque no pueden generar imágenes donde se puedan mostrar en una fiesta siendo felices, divirtiéndose. No nos olvidemos de la importancia que puede tener la imagen del plato que vamos a comer. Acerca del comer, eh, muchas veces he observado niñitos pequeños que comen con un celular o con un iPad por delante. Y entonces me hace pensar qué alimentación deficitaria, a dónde fue a parar el rostro de la madre o del padre que da ese suplemento, ese nutriente fundamental a través del gesto, de la mirada, de la palabra. Podemos ver que esta oferta tan amplia abre un mercado que sobreestimula el contacto con lo digital en desmedro de las relaciones humanas. Se estimula lo superficial, dejando de lado lo no verbal, lo paraverbal, la cualidad de la emoción que puede surgir en el encuentro directo. Otra pregunta. En esta época que nos toca vivir y trabajar, hay una falta de relaciones significativas y auténticas. Se puede detectar que cuando hay el encuentro con un otro, sin la pantalla de por medio, esto genera ansiedades, muchas veces vivido como mostrarse desnudo, sin ese recorte de la realidad que los filtros siempre pueden mejorar. Y me hizo acordar una anécdota re vieja, el timbre de una posible paciente que antes de la primera entrevista me tocó el timbre y era para ver qué cara tenía yo. Y me hacía gracia porque en esa época no había WhatsApp. Esta tocó el timbre. Entonces surge una nueva paradoja que es necesario dejar el celular y las redes, desconectarse para poder conectarse. No sé si les habrá pasado, pero a veces da sorpresa encontrarse con alguien que no tiene celular, que no usa celular. Si falta algún equilibrio entre lo digital y lo real, se desdibujan las fronteras entre lo íntimo y lo público. Es el imperio de aquello que Sibilia llamó extimidad. También se borronean las diferencias entre niños y adultos. Es posible mentir, inventar, construir quizá una otra identidad con sometimiento a determinados mandatos predominantes. Hay una gran dependencia de la mirada, de la imagen, es el imperio de las selfies. Hay que aparecer para ser, para hacerse presente y ser reconocido. Y entonces es posible que sea más importante la foto del plato que voy a consumir que el sabor en mi boca. Un ideal de algunos adolescentes queda expresado en el ser influencer, que es como recibir, por ejemplo,
una especie de galardón narcisista. Para cerrar mi intervención por ahora, vuelvo a Winnicott, al que tanto aprecio y que me ayuda a pensar. Y entonces pienso en ese objeto transicional, el osito, la sabanita, que está pensado como un objeto concreto que va a permitir transitar un camino para elaborar una ilusión de completud. La madre aporta ese objeto, acepta esa ilusión omnipotente transitoriamente, y ese tránsito sostiene y facilita la conexión del mundo externo y mundo interno, propiciando, si todo va bien, la creación de un espacio transicional en el mundo interno. El objeto concreto cae, se olvida, cae en el limbo, dice Winnicott, no se duela. Y ahí surge el espacio para lo creativo. Si eso no es posible, se abren distintos caminos a la patología y entonces pueden aparecer los fetiches que oprimen, convirtiéndose en objetos de adoración y de sometimiento. Bueno, esto por ahora. Estás Gracias, Lili. muteada Lili está. Ahí está. Bueno, gracias, Liliana. Ahora le vamos a dar paso a Lorena, la doctora Lorena. Bueno, Hola, buenas noches. Bueno, primero que nada agradecerle a Leo, que fue quien me convocó, y yo me sale un poco más a mí la beta docente de la Facu. Hice un PowerPoint porque no podía hacer de otra manera, así que les voy a compartir una pantalla para ir charlando y por supuesto que, bueno, mi visión es más desde la salud, no digo física, pero sí desde lo médico, ¿sí? Eh, Claramente no tengo la formación que tienen la mayoría de ustedes, pero bueno, es el aporte desde el lado médico de todo esto. Ahora les voy a compartir la pantalla, si es que puedo, porque con la tecnología no me llevo tan bien. Debería hacerlo, pero no me sale. ¿Ahí se ve? Porque a mí me figura que sí está. Ahí está, sí. ¿Se ve Ahora sí. ahí? Sí. Ahí está. Y espérenme un segundo, porque tampoco, si no, no me va a salir. Tengo que ir por acá. Bueno, si no, ahí está. Ahora, porque no lo puedo poner en presentación. Bueno, si no lo pongo así. Total es lo mismo. Se ve La bien. la idea de la charla cuando Leo me convocó es contarles un poquito desde lo que veo yo en el consultorio de pediatría, pero sobre todo una mirada desde la medicina, sin dejar de pensar en lo que pasa ahora con los niños y con los adolescentes, tanto desde el uso de pantallas como también desde la impronta de la violencia que se ve día a día a nivel social, diría yo. Primero, cuando empecé a pensar la charla, quería tener en cuenta esto, ¿no? De que tenemos que hablar en distintos grupos etarios, porque una cosa es hablar en menores de 2 años, otra el grupo de primera y segunda infancia y en preadolescentes y adolescentes. Y tener en cuenta que esto se ve todos los días en el consultorio, que a mayor edad es mayor el tiempo de exposición a pantallas y el uso, ¿no? de los distintos dispositivos. Puede ser celu, puede ser tablet, puede ser compu, y hoy en día lo que más está en desuso es la tele, porque si bien puede estar, es como un medio de comunicación en el que los chicos se conectan, pero a internet. Hoy en día no hay gran consumo de programas de televisión, sino de la tele como medio para ver internet. La importancia de esta división de las edades está en que no es lo mismo cómo afecta el uso de pantallas y dispositivos en menores de 2 años, ¿sí?, que en los más grandes. El neurodesarrollo y la plasticidad neuronal es fundamental antes de los 2 años, ¿sí? Es cuando hay mayor desarrollo cerebral y se producen los hitos motrices, el desarrollo del lenguaje, y para eso, algo que dijo Liliana recién, esto de la interacción con el otro es fundamental. Una pantalla al chico le brinda un mundo bidimensional que hace que él no pueda tener acceso, ¿sí?, a
decodificar ese mensaje que me trae la pantalla. Un menor de 2 años necesita del otro, de la emocionalidad del otro, de lo que el otro cuenta, cómo lo ve, qué aprueba, qué no aprueba según lo que dice este nene o qué muestra, y eso no está en las pantallas. En eso también influye el desarrollo, por supuesto, motriz, tanto fino como grueso, y el desarrollo del lenguaje. Desde todas las sociedades de pediatría, tanto la argentina, la americana, la española, no se recomienda el uso de pantallas de ningún tipo en menores de 2 años, ¿sí? Tanto cualquier dispositivo, tele, compu, celu, no está indicado. Y después, a partir de los 2 años, se habla de 1 hora por día, evaluando qué ven los chicos, qué contenido, con el acompañamiento de los padres, y puede llegar a ser en los más grandes hasta 2 horas por día, que me imagino que ahora todos están pensando que ningún chico ve 2 horas por día, todos ven mucho más de pantallas, o por lo menos la mayoría es lo que yo veo en el consultorio. Debo decir muchas veces mis hijas también. No es fácil poner el límite, pero es lo que deberíamos intentar al menos, por lo menos por ahora. Después más adelante tal vez haya estudios nuevos, pero ahora de lo que se habla con los estudios que hay hasta ahora es esto. Justamente en estudios basados en poblaciones infantiles, lo que se ve es que el tiempo excesivo frente a pantallas, más de 2 horas por día y totalmente agravado si no están con supervisión del adulto, es el retraso de las habilidades cognitivas, tanto lingüísticas como psicosociales, los problemas de conducta. Esto de la intolerancia a la frustración está todo el tiempo, me parece, ustedes lo deben saber mucho más que yo, pero en el consultorio también lo podemos ver. Conductas a veces agresivas, en los más grandes, trastornos depresivos, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, alteración del sueño, cuestiones hormonales, eso se vio mucho en la pandemia, con la sobreexposición a las pantallas, apareció en mucho mayor número, por ejemplo, los casos de pubertad precoz, porque la luz azul que emiten las pantallas altera los ejes hormonales y se altera también la síntesis de melatonina, por eso se altera el sueño. El aumento de peso, el sedentarismo y algo que nombró también Liliana, el ciberbullying y el grooming en los más grandes es algo muy serio. Esta diapo la saqué de un trabajo español que hablaba sobre el uso de pantallas y los motivos de consulta, y hablaba que en los más chiquititos lo primero que se ve es el retraso del lenguaje, y la verdad es que es así. Antes los chicos hablaban en general al año sus primeras palabras, y al año y medio uno ya veía un uso fluido del lenguaje, y hoy a los 2 años no lo tienen la mayoría. Después está el retraso global del desarrollo, bueno, el trastorno del espectro autista, que no sería causa pura y exclusivamente de las pantallas, pero tiene que ver. Esto un poco también con respecto a lo que dijo antes Liliana, es cómo se habla, esto lo dice la Academia Americana de Pediatría, que uno podría tener 3 tipos de modelos frente al uso de pantallas con los chicos. Uno sería la manera restringida, que es eso de sacarle los dispositivos. Otro es la manera valorativa, que es ver qué contenidos ver, en qué momento y acompañados. Y la desenfocada es el uso indiscriminado. Eso es en todas las pantallas, y la idea sería que los papás progresivamente podamos aplicar esto, ¿sí?, en todas las edades, porque claramente el uso de la tecnología no lo vamos a poder restringir 100%, y creo que tampoco sería beneficioso, porque hoy es parte del mundo en el que se desarrollan los chicos, ellos son nativos digitales, entonces no se puede sacar esto de contexto. En los adolescentes ya hay algunas otras cuestiones a tener en cuenta, que es el tema de las redes sociales y sobre todo a la exposición a la que están ellos, a lo que los llevan día a día. Una cosa es ver en YouTube solamente contenidos, como puede pasar con los más chiquitos, y otra es que ellos tienen redes sociales, se exponen, suben contenido. Algo que yo creo que la mayoría no está al tanto es que en realidad es ilegal que tengan perfiles en Internet antes de los 14 años. Eso no está permitido, supuestamente, pero todos los tienen, o la mayoría, más de un 50% entre los 9 y los 16 años tiene al menos un perfil en una red social, más las nenas, y cuando ya son adolescentes, el 83% tiene esto. Y ahí el riesgo es mucho mayor, tanto del riesgo al que están expuestos como el de aparición de otras patologías.
Un estudio de la Academia Americana de Pediatría dice que los riesgos más comunes son visualizar imágenes sexuales a las cuales no están preparados para elaborar ese contenido, las cuestiones de odio, de enfermedades tanto como la anorexia, bulimia, cuestiones de autolesión. Muchos chicos se exponen digamos, a este tipo de conductas y hay aumento del índice de suicidios. Había un artículo en una pediatra americana que contó su propia experiencia de su hijo que se suicida y que estaba expuesto en las redes y que tenía, por supuesto, otras cuestiones de base, pero también mucho de ciberbullying y seguramente colaboró para ese desenlace. El recibir mensajes de contenido sexual que tampoco puede manejar, el contacto con desconocidos. Todo eso expone a los chicos a muchos más riesgos, tanto físicos como emocionales. Y después intervenían, digamos, en este estudio, trataban de dar, digamos, herramientas a los padres, entonces hablaba de qué señales teníamos que tener en cuenta y cuándo consultar a tiempo. El chico que está cada vez más conectado, que presenta cambios en el humor, está más nervioso, más triste, no logra limitarse cuando se conecta, quiere estar todo el tiempo o pide más los dispositivos, llegan a mentir muchas veces, deja las actividades tanto escolares como sociales, le cuesta cada vez más el rendimiento escolar y prefiere relacionarse con nosotros a través de un medio digital que en persona. Eso es más o menos lo mismo, lo que detalla. Algo también a tener en cuenta es, hablaban en estos estudios, no solamente de la permanencia, sino también de esto del contenido que ven y por esto los padres tienen que tener herramientas. Hay un montón de programas para limitar el contenido tanto en horas como saber qué los chicos están descargando. Son controles parentales, vos podés saber qué programa descarga tu hijo, cuántas horas ve, qué programas usa tantas horas. O sea, herramientas hay, pero hay que implementarlas, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta qué programas son indicados para qué edad y cuánto tiempo de exposición tienen. Y esto es justamente de la Academia Americana, que habla de tres, digamos, formas de relacionarse con este problema, con el uso de pantallas excesivo, que es balance, boundaries y communication, que quiere decir buscar un balance entre cuánto van a usar los dispositivos, en qué los van a usar, poner límites, ¿sí? Y la comunicación. Eso es lo fundamental, creo, siempre, desde chiquitos hasta más grandes. Saber qué es lo que ven, sentarse uno, mirar, estar pendientes, consultarles a ellos, o más que consultarles, contarles, ponerlos, digamos, en conocimiento de los riesgos de Internet y que por eso uno quiere saber, estar presentes. Y en el consultorio el pediatra también lo puede hacer, empezando a preguntar cuántas horas, qué ven, qué hacen y qué otras actividades también tienen en el día. Y me gustó una frase de un trabajo español que dice, quizá deberíamos intentar saber qué pantallas pueden ser buenas y cuáles no, y cómo convertir al enemigo en un aliado. Y creo que esto es fundamental tanto en la escuela como en casa. No podemos pensar que los chicos no van a estar conectados, no van a usar dispositivos, eso es inviable, me parece que es una utopía. Entonces, ¿cómo los podemos usar a favor de ellos? ¿Sí? Y nosotros también aprender de ellos, porque justamente para ellos es mucho más fácil todo lo digital y las redes. Entonces ellos inclusive se pueden sentir, me parece, a gusto también ayudándonos a nosotros. Entonces esa también es una vuelta por ahí que podemos tener. Sin duda el uso de pantallas también es una pata de esto de la violencia, ni hablar del tema del abuso de drogas y de sustancias, que eso también es, yo creo que la puerta de entrada muchas veces a las situaciones de violencia. Eso ya abarca a las edades, digamos, de la adolescencia, no tanto en primera infancia. Es un tema, me parece, mucho más complejo de abordar, porque interviene mucho más lo social, la pobreza, la falta de recursos, la droga que está hoy a la vuelta de la esquina en cualquier lado, es de consumo, casi diría, habitual en muchos contextos sociales. Es mucho más serio, me parece, mucho más difícil. Ahí las políticas me parece que tendrían que ser
políticas económicas, educativas, de salud, que no se pueden abordar solos en un consultorio. Me parece que ahí se necesita una red mucho más amplia y que es lo que creo yo humildemente que está faltando. Yo trabajé hasta hace nada, unos días en lo público, y es mucho más evidente por lo que sufren los chicos en los barrios más humildes, y de eso no tenemos nada para hacer, porque no hay instituciones a las cuales uno los pueda derivar, no hay internaciones, solamente algunos lugares en donde pueden ir en el día a día o una terapia, pero en el resto del contexto en un barrio son muy pocos las herramientas con las que se cuenta. Y me pareció importante reflejarlo de alguna manera con unos números de la OPS. Esto, digamos, es para traerlo y nada más, no es que nos va a cambiar mucho, pero para tenerlo en cuenta, que la violencia juvenil le cuesta la vida a cientos de jóvenes en toda América. Sí, América Latina está más expuesta, nuestro país y Rosario fundamentalmente, la estamos pasando muy mal. Es una de las principales causas de muerte, la violencia, también de consecuencias a largo y mediano plazo, de discapacidad, no solamente de muerte. Esto suma a los problemas de salud mental, al riesgo de abuso de sustancias, de relaciones sexuales poco seguras. Y los costos sociales y económicos de esto en realidad son más altos que si interviniéramos antes, pero bueno, esto depende de políticas públicas, lo cual es mucho más difícil. Y también depende esto de pensar mejoras de servicio de salud para que los chicos puedan consultar, que puedan estar, que puedan sentirse que realmente tienen un lugar al que pueden acudir, que creo que eso falta todo el tiempo. Es muy difícil por ahí, me parece, querer sintetizar los dos temas, y que si bien tienen que ver y se mezclan, hay cuestiones que por ahí son más difíciles de abordar y más serias, ¿sí? La violencia hoy en día creo que habría que abarcarla a nivel social, no solamente por ahí en niños y adolescentes, porque es lo que ven también desde los adultos, y por ahí el uso de pantallas creo que es algo que podemos trabajar desde muchos ángulos. Estoy deseosa por escuchar a la próxima disertante que va a hablar desde la escuela. Me parece que por ahí podemos aprovechar eso para sumar y que justamente después los chicos no tengan que ver las consecuencias que pasan hoy en día. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Muy interesante. Bueno, ahora, Espérenme que quiero dejar de compartir y ahora no voy a saber cómo. Acá, sí. ahí está. Listo. Gracias, Lorena. Bueno, ahora Verónica Cominotti, a ver, docente. Está Estaba muteada. muteada. Estaba muteada yo. Bueno, hola a todas, todos. Soy Verónica Cominotti, compañera de Iliana del secundario. Nos conocemos hace mucho y cuando me invitó a esta charla me encantó y después como que me dio un poco de miedito porque si bien tengo mucha experiencia y he pasado por escuelas privadas y estoy trabajando en escuela pública en nivel inicial, pasan muchas cosas y mientras hablaban las otras disertantes yo no dejaba de tomar nota de palabras que me salen como disparadores, porque pantallas en el jardín no hay, es un jardín público, o sea que pantallas no hay, pero sí las maestras tienen pantallas y les cuesta, o nos cuesta despegarnos de las pantallas para ver si mi hijo necesita algo, para ver si, entonces siempre pienso que es el adulto el que le enseña al niño, y que los chicos nos copian. Entonces, eso como referente, que estamos haciendo los adultos para que ellos hagan lo que están haciendo. Ellos quieren hacer lo mismo que nosotros. Entonces, me parece que a lo mejor tenemos que estar cambiándonos el chip nosotros para que los chicos nos miren diferente también. Yo hace 1 año y medio que estoy trabajando en la parte administrativa, estoy con una tarea diferente en el jardín, lo que me hace estar en todas las salas. El jardín donde trabajo es el primer jardín de Rosario, tiene 72 años, va a cumplir, tiene 14 salas de nivel inicial, 7 en cada turno,
salas de 3, 4 y 5 años. Lo primero que me llama la atención este año, cuando ILE me hace la referencia, es que tenemos muy baja matrícula, y cuando lo hablamos con la supervisora es porque, bueno, ha descendido notablemente los nacimientos. En el último censo se vio que hay un 33% menos de nacimiento, y eso hace que las poblaciones escolares se reduzcan mucho. Entonces los grupos son menores, que es mejor para trabajar para la maestra, y a su vez es mejor porque todos traen problemáticas distintas. Las salas de 3 no hablan, vienen con pañales. Si bien el jardín está emplazado en un barrio, vienen chicos de zonas que son más marginales, que están circundantes al jardín, más alejadas, no del barrio propiamente. Los de 4 vienen con muchísima agresión y apenas hablando. Eso es lo que me venía todo a la mente cuando hablaba la pediatra Lorena, porque les cuesta mucho poder poner en palabras lo que les pasa, y los de 5 tienen el ímpetu de querer, de que se la saben todas. Entonces es como que van más allá de la maestra. De todas maneras, son niños también que han nacido en época de pandemia, entonces son niños que han nacido encerrados, porque en ese momento, la pandemia, los que salían eran los adultos a trabajar, o el adulto a hacer un mandado, pero a los niños también se los tuvo encerrado. Estos eran bebés, y la única salida que tenían eran las pantallas, los más grandes. Entonces, bueno, que sí, las pantallas en ese momento nos sirvieron para poder conectarnos con el mundo, para saber lo que estaba pasando, para poder transmitirles un cuento, aunque sea, porque me ha tocado contar un cuento 6 veces en un día, porque en las familias había un solo dispositivo. Entonces primero hacían la tarea los chicos más grandes de escuela secundaria, después los de la primaria, y por último había que acomodar el horario a los niños, y las pantallas nos vinieron muy bien. Pero también había un abuso, porque esa mamá que estaba dando vueltas todo el día le daba las pantallas además como un chupete electrónico a los niños. O sea que es como que cuesta ese balanceo de decir hasta dónde me sirvió y hasta dónde no me sirvió. Hoy por hoy, en el mes de marzo, que fue el mes más duro que tuvimos en tema de agresión con todo lo que pasó acá en la ciudad, lo vimos reflejado en el miedo de los papás a llevar a los chicos al jardín. A su vez, los docentes estábamos transcurriendo días de paros y paros y paros, o sea que no teníamos tampoco tanto contacto con los niños. Pero sí, ellos tienen miedo, los chicos tienen miedo, o sea, no se despegan de su maestra, les cuesta admitir que va otro a la sala, la maestra tiene que acompañarlo en las horas especiales. Esas cosas se empezaron como a ver ahora, que les cuesta mucho desprenderse en ese momento de las maestras. Y yo siempre me planteé como maestra jardinera de que el aburrirse estaba bien, y que estaba bueno que el jardín sea pobre y no tenga pantallas y no tenga muchos recursos, porque lo que sí tiene mucho es un espacio muy grande, entonces donde los chicos pueden experimentar, pueden hacer otras cosas que los saque de lo que es lo cotidiano de su casa, o del mal rato que pueden pasar, o de la pantalla que les puede servir de entretenimiento, o la tele, o una película en un dispositivo. Y siempre me viene la misma frase. A mí me gusta mucho Francesco Tonucci, que él trabaja tanto con el juego, que el jugar hace tanto bien, que los estimula, que los motiva, que les hace creer que cuando están aburridos, del aburrimiento voy a encontrar cómo salir para adelante. Y a mí me parece que el jardín de infantes específicamente hoy, sin pantallas, promueve eso, a rebuscársela con lo que tiene, con los medios que tenemos, con los recursos que tenemos, y a crear de la nada, de lo que tenemos,
y hacerles pasar un buen momento a los chicos. Creo que ese es el objetivo mayor. Obviamente sociabilizar, ese es el objetivo del nivel inicial, sobre todo en las salas de 3 y 4, poder compartir con el otro, el poder tener sus hábitos, porque para eso está el jardín, para formar esa formación de hábitos que después se va a replicar en el resto de la vida, aunque a veces parece que están pasados de moda y que no se hacen más. Me quedé con palabras de la primer disertante, me hizo acordar a Winnicott de cuando lo estudié y me encantó. Creo que lo voy a volver a leer porque si bien ya estoy casi por jubilarme, es lindo volver a recurrir a esas lecturas, a que acompañemos a los chicos, porque a mí me parece que el recurso de darle la pantalla a los chicos es para sacármelo de encima, porque es más fácil tenerlo entretenido que sentarme a jugar. Creo que pasa un poco por ahí en la casa. Los padres están tan entretenidos con otras cosas, o a veces ocupados o subocupados con tareas, que no se pueden sentar a leer un cuento o a jugar. Y teníamos esa reflexión con mi marido este fin de semana, que veíamos a muchos papás en un bar, y estaban todos los chicos con computadoras o con celulares, y nosotros pensábamos qué habíamos hecho con nuestras hijas a esa edad, porque recién mi segunda hija nació en la época de celulares. Y nosotros le llevábamos la bolsita de pinturitas y un librito para pintar o un cuadernito, y los entreteníamos, y también salíamos a tomar un café. Hoy el recurso del celular hace a que no se piense o que no se arme todos esos dispositivos que siguen estando, que son de bajo recurso también, porque una lapicera y un cuadernito lo podés tener, pero es como que es más moderno enseñarles el celular y que tenerlos entretenidos. Me parece que todo lo que pasa por una, no sé si decir que, una mala información del adulto a los chicos. Después nadie puede poner límite, entonces van a la escuela o al jardín a que la maestra le ponga el límite que el padre no le pudo dar en su casa. Y señorita, yo con esto no puedo, dígale usted a ver, o decile vos a ver si a vos te hace caso, y no es la función. Entonces es como que está todo un poco mezclado con respecto a eso. Sí, comparto todo lo que dijo la pediatra también Lorena, el retraso en el lenguaje, en el desarrollo. En el jardín no vemos niños obesos, los vemos más vale con talla baja y con el peso justo. Me parece que hay que estar atento a eso, que si bien son nativos digitales, no nosotros, pero bueno, que tienen que utilizar ese recurso escuetamente, y que los padres tienen que aprender a poner esos límites. A mí me parece que lo más ejemplificador es que los padres tenemos que estar atentos a ese mundo que se está viviendo. Y no es más moderno que porque le dé el celular para tenerlo entretenido, a tenerlo entretenido o ponerse a jugar con los chicos. A ese rol no lo están cumpliendo los padres como padres, se lo entregan a la abuela o se lo entregan a una maestra jardinera. La verdad que me da un poco de tristeza ver eso que veo en el jardín todos los días. Me da tristeza porque los veo abandonados, veo abandonados del abrazo, los veo abandonados del beso a los chicos. A veces también los veo abandonados de familia, porque no saben quién los va a buscar, a la casa de quién tienen que ir, o llaman por teléfono a último minuto a ver quién es el que va a buscar el que los va a buscar, y eso también genera en los chicos todo una incertidumbre. Entonces, y tardanzas en ir a buscar a los chicos,
que por suerte con el teléfono avisan, porque en otros momentos no, le tuvimos que hacer entender a los papás que es un abandono de hijo cuando se deja más tiempo de la hora de salida, porque ellos lo viven con mucha angustia, ven que vienen todos y que ellos se quedan, entonces, bueno, también hacerles entender a eso a los papás. Entonces, mi preocupación o mi pregunta es, ¿qué nos está pasando a nosotros los adultos que estamos enseñándole estas cosas a los chicos para que después todo esto llegue a todo lo que sucede en la adolescencia o cuando son más grandes? O sea, los seguimos entreteniendo con un teléfono, los seguimos entreteniendo a que entren en una pantalla, a que se hagan perfiles cuando son chiquitos, a que jueguen conectados 24/7, por más que esté sentado en mi casa, pero no sé lo que estoy haciendo. Entonces, pero me parece que eso va así como a rollito, una cosa va enganchada con la otra. Los van abandonando de a poquito. Mientras son chiquitos son simpáticos y mientras se van haciendo más grandes, los voy soltando porque me van complicando. Y sé que estamos todos subocupados, sé que hay un problema socioeconómico que atañe a estas familias mucho más. Lo sé porque lo vivo, porque lo vivimos todos, porque vivimos en este país. Pero el abrazo sincero falta. Todos quieren hacer algo justo en el momento en que el niño requiere. Y cuando son niños, requieren de un adulto mucho tiempo. Después se hacen grandes y nos queda mucho tiempo todavía. Es eso. Y voy a dejar una frase, porque a mí me gusta mucho y es de la Madre Teresa de Calcuta. Y es, la vida está llena de oportunidades, vívela. Hay que seguir viviendo y hay que seguir apostando. Gracias, Vero. De nada. Muchas gracias. Bueno, ahora la vamos a escuchar a Virginia como para cerrar y bueno, después tenemos un rato para charlar, para conversar. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser breve en función de que lo que se proponía era que conversemos entre nosotras y con ustedes, con todos los que están aquí. Que les quiero agradecer a la Asociación de Psicoanálisis de Rosario por haberme invitado. Yo he estado en persona hace mucho tiempo y tengo contacto con varios de ustedes. Les quiero agradecer también, felicitar por la manera en que ustedes armaron esta mesa, porque por el título que le pusieron se deja ver, además por mis compañeras de la mesa y lo que han expuesto, que el tema del título que ustedes le han dado a este conversatorio no puede ser abordado desde una sola perspectiva, de ninguna manera, ni desde el psicoanálisis, ni desde la medicina, ni desde la educación, porque es un problema muy complejo, el de la violencia y su efecto en los niños y adolescentes, de importancia central en este momento que estamos viviendo, en un mundo que no hace falta. Ya han hablado de lo que fue la pandemia, le sigue la tragedia climática, prefiero llamarlo tragedia, le siguen las guerras, que en este momento hay dos guerras que parecen de alguna manera cronificarse, y por supuesto que en Rosario, tristemente digo, también es un espacio que es muy observado en los últimos tiempos por los acontecimientos que están sucediendo. Entonces no podemos pretender abarcarlo desde una sola perspectiva, y mucho más cuando el proceso de subjetivación ya nunca más puede ser pensado desde una perspectiva individual ni personal, sino que la subjetivación se produce en un contexto y en una relación con un otro. Esto ya desde Freud está implícito y ahora no cabe duda de esto. Entonces, otra vez les digo que armaron muy bien la mesa, son muy sugerentes todas las contribuciones. A ver, me parece que voy a intentar referirme sin tomar mucho tiempo a la violencia desde el punto de vista del psicoanálisis,
Es como les digo, es un tema muy complejo y tiene muchas aristas. No voy a entrar en detalles, voy a referirme a lo que puede contribuir el psicoanálisis, porque nosotros sabemos que la hostilidad, la agresión, o en términos metapsicológicos, si quieren, la pulsión de muerte, son parte de nuestra esencia humana. Eso ya lo planteó Freud, ¿no? En El malestar en la cultura, cuando dice que la cultura sirve a dos fines: la protección del ser humano frente a la naturaleza y la regulación de los vínculos recíprocos entre los hombres. Y dice también que la convivencia humana solo se vuelve posible cuando es una mayoría se aglutina y es más fuerte entonces que los individuos aislados, y se puede cohesionar. Entonces, el poder de la comunidad se contrapone como un derecho al poder del individuo, que en sí, así aislado y portador de la violencia, es como llamado por él como violencia bruta. Después la ley va a regular esto, ¿no? Pero en realidad se refiere como a una suerte de sacrificio pulsional, ¿no? Y que de esta manera se puede convivir. Ahora, ¿qué pasa con lo que hemos hablado de qué pasó en la pandemia? ¿Qué pasa con la situación? Por supuesto que esto viene desde toda la historia, pero me parece que lo que hemos vivido en los últimos años desnudó una realidad que estaba y que la hizo más visible, mucho más presente, que hay un sistema en que está regulado el mundo en términos de poder y de económicos que está fallando. Si nosotros pensamos que en el norte de Italia, que es la parte más rica de Italia, y los médicos lo saben, que tenían que elegir entre a quién ponían en un respirador y a quién dejaban que se muera, hay algo que está fallando. Esto fue tomado por muchos pensadores y hay mucha literatura. No voy a entrar yo en esto. Ahora, me parece que esta propuesta de Freud de que la cultura regula los vínculos recíprocos entre los hombres, me parece que en esta época está interrogada, por lo menos. Los vínculos me parece que no parecen poder regularse. Yo creo que lo que está en el eje del eje contemporáneo es más bien la desvinculación, no la vinculación. Y entonces, bueno, esto no es un escenario nuevo. La guerra que está ocurriendo en el mundo tampoco es un escenario nuevo. Trae tristes evocaciones a cada uno. Es decir, hay un componente, esto lo trae una psicoanalista brillante, ya murió, pero fue una analista brillante, huyó de Europa hacia Inglaterra digamos, por el nazismo, Hannah Segal. Hannah Segal fue una de las fundadoras en 1983 del Grupo de Psicoanalistas para la Prevención de la Guerra Nuclear. Entonces, me parece que lo que ella nos hace recordar es que hay un componente de la naturaleza humana que lamentablemente perdura y permanece como tal, que es la capacidad de destruir a sus semejantes y también a la madre tierra. Entonces, a mí me parece que estas ideas las tenemos que tener presentes más que nunca. Esta idea de la destructividad que no puede ligarse. Nosotros en psicoanálisis apostamos también, porque además tomamos pacientes que tienen presentaciones clínicas muy complejas, sabemos que los impulsos destructivos y también los autodestructivos de una persona pueden llegar a modificarse si logra cierto insight de las motivaciones y de las consecuencias de su acción. Y los psicoanalistas yo creo que podemos ayudar, empezando por nosotros mismos, a tratar de ver cómo los mecanismos de negación, de pensamiento mágico, también operan en nosotros como operan en toda la sociedad. O sea que, siguiendo a Hannah Segal, sería superar el autoengaño. Entonces, yo les voy a contar, como les digo, para tomar poco tiempo, quiero contarles las ideas de una analista que fue maestra y fue amiga y a quien extrañamos mucho, que fue Janine Pouget. Era miembro de Abdiva, de mi sociedad, y bueno, sus ideas trascendieron la frontera. Janine se dedicó a estudiar
algo que no es fácil y que se pensaba que no era pertinente, que es la violencia social desde el psicoanálisis. Bueno, yo estuve releyendo antes de encontrarme con ustedes este libro de ella que lo recomiendo, Subjetividad Discontinua y Psicoanálisis, donde ella acerca algunas ideas acerca de la violencia social, como les decía, desde el psicoanálisis. Si pueden, lean su libro porque realmente fue una analista lúcida, brillante, profunda y muy comprometida con su propio tiempo. Entonces les acerco un par de ideas de ella que me parecen interesantes. Ella se basa en un autor llamado Balibar que propone una diferenciación entre la violencia ultraobjetiva, como puede ser una devastación climática, y una violencia ultrasubjetiva, que esta puede ser producida por el hombre. Las devastaciones climáticas son inconvertibles, dice ella. Las devastaciones producidas por el hombre podrían ser convertibles. Y también hace pensar en algo que me parece que ustedes ya mencionaron de alguna manera, que es la violencia visible y la violencia invisible. La violencia invisible se puede hacer visible y se puede hacer presente de una manera que puede ser sutil hasta que no es nada sutil, y es cuando la violencia empieza a formar parte del lenguaje. ¿Y cómo se mete en los intercambios en el lenguaje? Que no es solo el lenguaje hablado, se mete a través de las pantallas. Por eso me parece que coincide con el tema de hoy. Se mete a través de las pantallas, penetra y pasa a ser una manera de comunicación, que parece ser una manera de comunicación habitual. Entonces, a mí me parece que es muy importante este punto, porque yo no me voy a dedicar específicamente a hablar de pantallas y de violencia, porque me gustó tomar esta entrada que propuso Janine como algo. Por ejemplo, los niños, es cierto lo que decía, no me acuerdo, bueno, si Liliana lo dijo, Lorena o Verónica, que se mira menos televisión abierta, pero la pantalla del televisor se usa para mirar internet. Los chicos viven en YouTube en este momento. Entonces, y es cierto, yo estoy muy de acuerdo con lo que decías, Lorena, de que hay que regular, si es posible, ¿no es cierto? Si es posible, hay que tratar de regular. Pero y ahora voy a algo, yo parece que empiezo ya el conversatorio, si me permiten, me parece que es más interesante, porque con Lorena, bueno, te digo esto, en el sentido de que esto ya penetró de permeó los intercambios y los discursos. Entonces se hace por ejemplo, todo lo que viene, digamos, de información de situaciones bélicas, ni hablar de las matanzas de Estados Unidos, eso lo sabemos. Entonces pasa a ser algo como ya habitual, se convive con esa suerte, el lenguaje bélico empieza a formar parte también de nuestro lenguaje. Ahora voy a algo que dijo Verónica, dos cosas, Verónica, que me gusta discutirte, digamos, discutir no para pelear, sino para discutir. Yo no estoy tan de acuerdo que el adulto le enseñe a los niños. Nosotros, sí, los maestros, por supuesto, yo también enseñamos, pero ha habido una revolución de generaciones. Tenemos que aceptar que los niños nos enseñan a nosotros. En mi caso, yo lo acepto. No, esto. Después conversamos. Pero te estoy digo, de acuerdo con vos, pero eso. era una interpretación al revés, que nos copian, digo. Bueno, yo te voy a decir lo que pienso. Yo creo que más allá de lo que decimos, hacemos o no hacemos, lo importante es qué modelos ofrecemos. Si la comunicación por redes está plagada de insultos en este momento, entre los políticos, les quiero decir, es como habitual, insultos, utilización del lenguaje, ya no digo vulgar porque no creo que me creo nada especial, yo también uso lenguaje vulgar, pero soez, insultos, violencia va para acá, para allá. ¿Qué? No es que estamos enseñando sin hablar nosotros, se le está ofreciendo, esos son los modelos, en eso hay que pensar. Sí. Yo creo cómo permea la violencia, no las redes solamente,
la cotidianeidad, se vuelve algo familiar, lo que tendría que ser absolutamente extraño. Las pantallas, bueno, ahí yo por ahí me va a gustar después intercambiar con ustedes. Yo creo que las pantallas, como todo, depende del uso, y en esto pienso que van a estar de acuerdo. No es lo mismo que un chico que chatea, juega al Fortnite un rato y después va a jugar al fútbol, hace su tarea, le gusta la música, que un chico que está la mayor parte del día encerrado en su habitación o un iPad o con lo que tenga, no es lo mismo. Entonces, yo creo que esto es algo que el balance del que hablaba Lorena, también tenemos nosotros los profesionales de cualquier especialidad, tener presente este balance, depende del uso. Es cierto que los chicos, digamos, el ritmo vertiginoso de vida contemporánea hace que haya menos presencia de los padres. Pero también es cierto que, bueno, yo trabajé mucho tiempo con madres y bebés y pudimos en una breve, les diría muy breve, breve por la cantidad de, digamos, no era una investigación formal, veíamos que cada vez volvían antes los madres al trabajo y no usaban toda la licencia de 3 meses. ¿Por qué? Y nos dimos cuenta, miren, 2 hallazgos que no los están publicados, pero no en el ámbito más de la investigación científica, porque tenían miedo que de perder el lugar en el trabajo. Entonces, la competitividad, y mucho más en el momento actual, en los últimos años, que hay pérdida de trabajo. Y la otra cosa que veíamos es que cuando íbamos a observar mamás con bebés, tenían el televisor prendido todo el día. Amamantaban y había de fondo un televisor donde pasaba el noticiero del desastre de Afganistán, de los muertos que había, y convivía eso. A ver, esto es una realidad. Nosotros tenemos que, a mí me parece, nuestra función es tratar de pensar, de reflexionar, de tratar de no ponernos, eso me lo trato de hacer yo en una posición ni de demonizar ni de idealizar, porque es la realidad, digamos, ¿no? El otro día hablaba con un especialista en comunicación, me decía, no, ¿y qué se vas a hacer? No sé, no se puede luchar contra la tecnología, ni hablamos ya de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, el balance creo que lo tenemos que encontrar entre nosotros. 2 cosas más. Winnicott. Quiero contarles algo que dice Winnicott porque por ahí no lo leyeron. Si lo leyeron, va bien, y si no lo leyeron, vayan a buscarlo. A mí me tocó discutir, se hizo una edición del libro más conocido de él, que es Realidad y Juego, se hizo una edición revisada y comentada. Revisitado lo llamaron, es en inglés, no se tradujo. Y a mí me dieron, a cada uno nos dieron, de algunos analistas, me dieron el capítulo de adolescencia y me encontré con un tesoro, no les puedo decir. Me quedé. ¿Qué dice Winnicott? Winnicott dice que el primer crecimiento, o sea, la primera etapa edípica, siguiendo el psicoanálisis clásico, supónganse alrededor de la sala de 5, entre 4, 5 y primer grado, en el inconsciente, se los voy a decir de una manera muy simple, se trata de la muerte. De la muerte. Mata a la madre, digamos, conoce el mito de Edipo, mata al padre y me caso con la madre. El segundo crecimiento, el segundo Edipo de la pubertad y la entrada en la adolescencia, dice que se trata de asesinato y que en el inconsciente el adolescente, para poder avanzar, digamos, al mundo de los adultos, tiene que matar a los padres. Y les dice, porque saben que él era un pediatra y que habló muchos años en las charlas de la BBC, entonces les dijo, no esperen de sus hijos ninguna retribución ni gratitud. No lo esperen, porque ustedes deben sentir ahora que sembraron un bebé y cosecharon una bomba. Me pareció fantástico esto, ¿no? Y sus hijos les van a expresar gratitud, yo todo el tiempo me lo recuerdo esto, cuando les dejen un hijo para que ustedes cuiden, quieren decir que van a convalidar qué buenas madres y padres que son, o cuando elijan de pareja a alguien que tenga algunas características de ustedes. Esto es lo que dice. Ahora, ¿qué pasa? Dice otra cosa y ahí voy a cerrar. ¿Qué dice? Dice que el peor escenario en la adolescencia es cuando los padres abdican, y usan esa palabra, abdicar,
Ustedes saben qué es lo que hace un rey cuando le deja la corona al hijo. Que dice que si se ausentan y abdican, el adolescente vive un mundo interno de mucha violencia, por muchas razones. Es violento, como es violento el de los niños. Una vez hace muchos años me preguntaron por qué me parece que a los chicos les gusta, a los chicos, los dibujos animados que se vieron que Tom y Jerry se matan todo el tiempo, se pegan, se zamarrean, después no mueren. Eso es el pensamiento mágico, reviven. Pero si el adolescente se queda suelto con la violencia y no hay un entorno que lo contenga, la violencia va a ir para afuera, hacia el otro, a matar o a dañar, o contra sí mismo. Y acá, Lorena, vos debés ver todas las, digamos, las presentaciones clínicas, tanto de, bueno, de anorexia y bulimia, que es una manera de intentar matarse, del síndrome de Cutting, de los cortes. Bueno, paro acá porque si no me entusiasmo y sigo. Pero quería dejar, bueno, planteada estas mini debates con ustedes. Bueno, muchas gracias, Virginia. Bueno, la idea es que ahora el que quiera preguntar, charlar, conversar, pueda levantar la mano o pedir la palabra o arrancar nomás. Eh, Leonardo. dos palabritas. Primero, decirle a Virginia que para nosotros Janine ha sido alguien muy querida, muy cercana, y que la hemos estudiado y hemos trabajado con ella. Y después lo otro de Winnicott me acordaba en el análisis de una niña pequeña, cuando está terminando, la Pig le dice, yo te destruí, le dice a Winnicott. Y él dice, sí, así puedo ser otros Winnicott para otros, ¿verdad? Acepta que lo liquide, pero para poder seguir con vida. La verdad que es muy instructivo. Bueno, ¿Y le puedo hablar? sí. Sí, sí. Yo, antes que nada, en nombre de la asociación, quiero expresar mi gratitud, ¿no? Con Verónica, con Liliana, con Lorena y con Virginia, porque de manera muy amorosa y desinteresada han aceptado compartir con nosotros. Yo pongo peso específico en esta palabra de compartir, porque para mí es distinto a estar conectados, porque compartir supone estar juntos, ¿no? Supone presencia. Y en ese sentido, siguiendo a un pensador contemporáneo, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, Sí. hace de un mundo altamente navegable, lo transforma en un mundo más habitable. Y me parece que con la presencia de ustedes, no solo hoy, sino con la presencia cotidiana, ¿no? Hacen de un mundo más habitable. Así que en ese sentido les agradezco mucho. Yo los voy a hacer reír. Pensé que en una charla de la Asociación de Psicoanálisis iban a querer hablar todos juntos. No habló nadie ahora. Se quedaron todos mudos. Me Estamos sorprende. No somos lo que se piensa que somos. Levantó la mano Mirta, que está muteada. Sí. Levantó la Solemos mano escuchar Mirta, más que hablar, además. ella está muteada. Mirta, estás muteada. Estás muteada. No, Estás muteada, Mirta. no se escucha. No se No, escucha. no se te Ahora. escucha. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Lo que pasa que evidentemente la tecnología me puede para entrar en contacto. Me- realmente me resultó muy interesante la mirada de las cuatro, porque creo que tocan lo que yo en términos más simples planteo como la necesidad de, para constituir una subjetividad, la necesidad del otro. Mm. Y me da la impresión de que lamentablemente la presencia con el otro está en parte
siendo reemplazada por la pantalla y que básicamente en las criaturas es elemental la necesidad del otro y la necesidad para el desarrollo del movimiento y el contacto. Esas son sensaciones que ayudan a construir la subjetividad y que si no se da, si el chico no juega, no corre, no salta, no tiene ni siquiera una vivencia para poder tener, diríamos, un registro corporal que es elemental para el futuro. Y también me parece que lamentablemente, y ustedes lo trajeron en un ejemplo, es decir, una mamá amamantando mientras mira televisión. No está dando alimento, pero no está dando el alimento emocional, que es el perderse en la mirada del bebé. Esto me parece que lo trajeron y me encanta porque no, desde la perspectiva del psicoanálisis le podemos dar una cierta profundidad, pero la vivencia es compartida desde las distintas miradas de la experiencia vital. Y creo que hace a lo básico para que después la pantalla pueda ser un elemento más de comunicación, de información, pero sin esto, la pantalla puede llevar a cualquier lado. Sería lo que me parece que rescatar como importante, que es contacto presencial y sensitivo. Empezando por el bebé, que camina y corre, y que si está con la pantalla, incluso ustedes mismos lo plantearon con respecto hasta al lenguaje, no aparece de la misma manera. A la adolescencia, con la posibilidad de realmente hacer la elaboración edípica, pero en función de haber tenido también la vivencia de papá y mamá. Porque si no, tampoco sabemos qué tipo de subjetividad o de identidad puede constituirse. Eso es todo. Gracias. Me quedé, perdón, pensando un minuto en lo que dijo Liliana cuando empezaste, que te había como impactado que una paciente te dijo el mundo es un lugar peligroso. Y yo creo que el mundo es un lugar peligroso, lamentablemente. Lo primero que tenemos, me parece, bueno, será porque como psicoanalista pienso que siempre tenemos que empezar por nosotros mismos. Si decimos que el mundo no es peligroso, estamos cerrando los ojos a una realidad. No es un lugar invitante para un adolescente pasar al mundo de los adultos. No están facilitados los mecanismos. No hay más rituales de pasaje como había en la antigüedad, y los adolescentes se tienen que inventar rituales de pasaje que a veces son terribles. Beber hasta quedarse medio en coma, tener relaciones sexuales en público. Entonces, son como hazañas que tienen que ver con la trama de lo que está circulando en la cultura y de lo que están, por eso digo, de lo que estamos ofreciendo como modelos. Es muy difícil, digo, no, como les decía, no tener una posición en la que uno no, digamos, binaria, esto es bueno, esto es malo, esto sirve, esto no sirve, porque, digamos, siempre hay que tener en cuenta el contexto, en el sentido que los niños están más solos, están más solos. Mi madre, por ejemplo, no trabajaba, estaba en casa. Tampoco no voy a hacer un psicoanálisis en público, no les puedo asegurar que estaba todo el tiempo jugando con nosotras, ni dedicada, pero había presencia. Pero la presencia tiene que ser una presencia con una motivación para encontrar al otro. Al chico, además de estar con él y jugarle, yo creo que tenemos que hablarle a los chicos, tenemos que explicarle. Yo tengo una amiga muy querida que es una psicoanalista extraordinaria, suiza, que vive a los 89 años ahora en lo alto de una montaña, Florence Guignard, que ella dijo en una conferencia que a los chicos hay que explicarles que estar triste no es estar enfermo, que eso es la vida, que hay momentos que son de tristeza y que si eso va a pasar, digo, tampoco prometerle que va a pasar, que tener miedo no es estar enfermo, que tener miedo es parte de lo, digamos,
de las emociones humanas. Y me parece que también eso es importante, tener como una presencia calificada, escucharlos además. Bueno, los analistas de eso aprendemos, digamos, que hay que escuchar a los chicos. Ustedes, las pediatras, las maestras, los docentes, deben escuchar cosas que son increíbles, ¿no? Tremendas. Y, En el bueno, jardín se escucha, pero es porque uno les da el espacio claro, y ese momento de atención a sentarse a escuchar. Vos recién dijiste, creo, la palabra compartir, y en el jardín es es la banderada, porque ahí se comparte todo. Entonces, en una mesa donde se merienda y merendamos todos, surge una charla espontánea y cada uno vivencia y cuenta lo que pasa. Hasta ha habido debates antes, por ejemplo, antes de las elecciones. Mi abuelo dijo que hay que votar a fulano. No, ese es un loco. O sea, debates que son dignos de escuchar, porque bueno, ellos están comentando y lo hacen parte y hay que volverlos a llevar a que son niños y que esas son cosas de gente grande y que no hay que pelearse, o sea, porque habían empezado a discutir. Claro. Entonces, Ahora, justo, sí. no, eso, entonces, pero bueno, se escucha cosas que resultan graciosas y se escuchan cosas muy graves que no se saben cómo contener, porque bueno, hay un público que está expectante, que son niños y que tampoco entienden y también hay que cuidarlos de que no vayan a contar a otros lugares que son sus casas otro tipo de relato. O sea, porque lo pueden contar distorsionado y se arma todo un barullo. Entonces, bueno, lo difícil que es escuchar cuando uno no entiende. O sea, poder tener la tolerancia y la hospitalidad para escuchar cosas que no entendemos fácilmente, que pueden ser completamente extrañas a lo que pueden haber sido nuestras experiencias. Entonces, ahí la capacidad de tolerancia a la espera, a la observación, se requiere mucho más, sobre todo en ese contexto del mundo peligroso, ¿no? Sí. O sea, poder ser lo menos prejuiciosos posible con los padres, con los chicos y con el material que traen. Bueno, ahora vamos a dar la palabra. Perdón, espero. ¿Quién habló recién? ¿Sandra? Sí, pero estaba por hablar María Angélica, me parece, espero. Está O Ana, Matilde, no, Matilde. y después Sandra. Así va la lista. Ana, Bueno. Mati, Sandra. Ana, te escuchamos. Buenas noches desde Asunción del Paraguay. Muy agradecida. Sí. Nuestra presencia suele ser un poco rara. Han encontrado una rareza de la vida. Mentira. Somos poquitos. Pero bueno, muy agradecida de estar acá, de haberme encontrado con esta actividad y realmente muy, no sé, muy estimulante del pensamiento, ¿verdad? Todo lo que iba escuchando. O sea, realmente tomo un poco lo que hablaba Virginia de la complejidad de estas cuestiones bueno, que son imposibles de agotar, ¿verdad? Por un lado, el tema de las pantallas y el tema de la violencia, ni qué hablar, y en combinación también, ¿verdad? Y pensaba, cuando hablaba Liliana ya al inicio de esto de usar el concepto del objeto transicional, ¿verdad? En relación a las pantallas, y pensaba qué difícil también eso. Y se me vino esta diferenciación también que hace Winnicott de todos los posibles objetos transicionales, ¿verdad? Los más duros, los más blandos. Y yo pensaba, wow, las pantallas pueden ser de todo un poco, te pueden cantar canciones desde Spotify, te pueden contar cuentos desde YouTube y te pueden hablar de violencia y te pueden conectar como estamos hoy acá ahora, como un objeto polimorfo que al mismo tiempo, pero que contiene tanto, ¿verdad? También tomando lo que dijo Lorena bidimensionalmente, que es algo a tener en cuenta, no se puede oler, son imágenes, ¿verdad? Y después también se me vino a la mente un fenómeno un poco extraño que vi que se estaba grabando
esta reunión y pensé qué distinto es participar de algo en vivo que verlo después, y me cuestioné si yo hubiese entrado a esta reunión grabada, a ver 2 horas que ya pasaron, ¿verdad? Y ahí me cuestiono por qué entro a las redes y miro cosas que ya pasaron, ¿verdad? Y bueno, y uno está en las redes en constante interacción, tal vez el videíto se hizo la semana pasada, pero la gente sigue comentando y comentando y comentando, ¿verdad? Es inagotable también el mundo de las redes sociales. Hay tanto contenido de que si nos privan de lo que pasó esta semana, igual vamos a pensar que seguimos en la actualidad, ¿verdad? Y estamos en realidad viendo lo que ya pasó. Bueno, eso por un lado. Y también pensaba en la violencia y también en relación a mis pacientes, tal vez en uno en específico, que se refugia mucho en la tecnología. Creo que considero que le hace bien en cierto sentido, pero también hay otras cosas y pienso que tal vez la tecnología estimula a la descarga, pero no puede, muy pocas veces emociona y mucho menos, o sea, menos veces puede ser continente, porque creo que como lo que decía también Virginia, pienso que para ser continente hay que tener la motivación de encontrarse con el otro, hay que tener la decisión, uno tiene que estar ahí y soportar y tolerar y justamente contener. Cuando el niño encuentra contenido que podría ser continente en el teléfono, puede elegir deslizarlo y no seguir viéndolo. Entonces no hay un otro que está tomando una decisión y está haciendo un trabajo. Y es el mismo niño el que se tendría que contener con el teléfono, lo cual ahí ya no tiene mucho sentido, ¿verdad? No sabe cómo hacerlo. Entonces, nada, rescato mucho la complejidad y todos los puntos de vista muy interesantes también desde la medicina, bueno, que es una disciplina que a mí no me da mucho el tiempo para meterme, pero es importantísima. Así que muchísimas gracias por todo. Gracias. Matil. Está bien. Yo quería contar una pequeña anécdota que me pasó hace poco y que me choqueó porque me hizo pensar qué mal que estamos. Que estaba yendo por la calle y un muchacho me pide que le compre limones. Y le digo, no, gracias, no uso. ¿Ve? Gente como usted y si usted no me compra, me voy a hacer terrorista. Me impactó la palabra porque en otro momento me hubieran dicho, voy a robar, voy a ser ladrón, pero utilizó la palabra terrorista y a mí ya me hizo pensar que estamos en otro nivel de violencia. Digamos, esto ya traspasó un límite. Esto como una anécdota para pensarlo porque fue fuerte. Y por otro lado, me encantó la presentación de todos. Y reflexionar sobre el lugar de la escuela, ¿no? Qué importante que es para la detección y el apoyo y el acompañamiento de los padres si es posible, pero es el primer lugar donde los padres pueden encontrar una respuesta si hay docentes como Verónica y otros docentes que a lo mejor hay que ayudar para que dejen la pantalla, ¿no? Porque nosotros hablamos de que los chicos dejen la pantalla, pero primero tenemos que ver que los padres dejen la pantalla y darle lugar a que puedan expresar sus sentimientos y que la escuela, vos decías, cómo dejan abandonados a los chicos esperándolos, ¿no? A la hora de la salida de la escuela. Y es algo que pasa hace tanto, hace varias generaciones, no es nuevo, hace varias generaciones de padres que están ellos abandonados y abandonan a sus hijos. O sea que estamos atrasados muchas generaciones en el aspecto de la contención y a los padres y a los chicos, por supuesto. Gracias a todos por... Con respecto a eso, sé que hay otro para hablar, pero te quiero decir que con esto de la tecnología, en la primera reunión de padres, se les hace sacar el teléfono a todos los papás o mamás, y se les hace agendar el número de teléfono al jardín. Porque justamente
después que no haya excusa de que se les hizo tarde o que tienen un problema o que los va a buscar otra persona para tener el pedido, que ellos lo anticipen antes porque a cualquiera le puede ocurrir una eventualidad y no los puede ir a buscar. Pero hace, no sé, de antes de la pandemia que nos pusimos todas las maestras de acuerdo en decir eso, bueno, ahora saquen todo el celular. Bueno, ahora anoten este número, es el número del jardín. Ante cualquier cosa que te vas a demorar, que pasó, que está enfermo, manda un mensaje al jardín. Entonces estamos comunicados. Entonces es como decía antes Virginia, está bueno estar comunicados y está bueno saber usar los dispositivos en el momento en que los tenés que usar. Entonces, uno achica la brecha con el niño que le dice, mira, mamá se demoró, se le pinchó la rueda de la moto, ya está viniendo, está del gomero, entonces uno va aplacando esa y va conteniendo esas cosas. Pero bueno, hay que saber, o sea, enseñarle también al otro con los recursos que uno tiene de contención. Gracias. Gracias. Sandra. ¿Se fue Sandra? No, acá estoy. Estaba muteada. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer el espacio porque la verdad que, bueno, agradecer la invitación, me parece súper interesante el conversatorio. Yo soy docente, ejerzo hace 17 años y bueno, hace 7 años que estoy en un cargo directivo de nivel inicial y primario, así que veo muchas realidades de muchas etapas diferentes, digamos, de la niñez, donde el desafío mayor es justamente el tema de los vínculos, el vincularse con un otro, el saber que hay un otro, que le suceden cosas iguales que a uno, y esto de que también los chicos confían mucho en los docentes porque se les da un espacio de escucha que muchas veces en la casa no lo tienen, y se les da la confianza para que ellos puedan hablar y ayudarlos, que siempre desde nuestro lugar esto es ofrecerles nuestra ayuda, ofrecerles nuestra contención, donde muchas veces, digamos, es tan necesario, tanto como con los niños de inicial como con los niños más grandes, que bueno, ya los adolescentes o los preadolescentes empiezan con otras manifestaciones que la verdad son duras. Nosotros vemos muchos chicos ya en 7º grado que se hacen cortes en los brazos, se los descubrimos en la escuela y tenemos que notificar a la familia que hay un niño o una niña que se está autoagrediendo, y muchas veces también tiene que ver con esto de que están solos por diferentes motivos, porque yo no voy a acusar a ninguna familia de por qué está o no está presente, porque esas son realidades y contextos que, digamos, que no me compete a mí el rol de juzgar, ¿no es cierto? Pero sí en estar atentos como profesionales de la educación y hacer, o sea, una primera mirada como para poder notificar con urgencia a la familia y armar entre todos lo que nosotros decimos una red de contención, ¿no es cierto? Tenemos un dispensario cerca del colegio a quien podemos recurrir también para tener una mirada especial, pero bueno, esto de acompañarlos. Muchas veces, luego de escuchar a los niños y conocer estas realidades, también cuando llegan esos padres, nosotros no hacemos consultorio, ni clínica, ni nada, los escuchamos llorar y desahogarse de realidades que ahí es donde también se nos complica a nosotros porque decimos, ¿y ahora cómo seguimos con todo esto? ¿No? Pero bueno, es un desafío muy grande y la verdad que esto, yo veo como que la mayor dificultad que están teniendo ahora es justamente en la escuela, que es un lugar, por ejemplo, nosotros no dejamos que los chicos tengan celular en la escuela. Entonces acá está el no saber cómo me vinculo con el otro, cómo me dirijo hacia el otro. Esto que decía recién Matilde también en las contestaciones, en retrucar lo que me dicen, pero siempre con cierto grado de agresión. Porque ¿de dónde sale esto, no? Si nosotros como
los mayores seguramente no los tratamos de esa manera, uno dice yo no te educo así o yo no te hablo de esa manera. ¿De dónde viene también esta agresión, esta forma, este destrato que a veces tienen los chicos entre sí, ¿no es cierto? Muchas veces acompañados de estos, a lo mejor de lo que pueden llegar a ver sin control desde su casa en las pantallas, ¿no es cierto? Es un desafío bastante grande que tenemos los educadores y bueno, todos los adultos de acompañar a estas infancias y adolescencias con la realidad que hoy les toca vivir. Nada más, gracias. Gracias, Sandra. Leo. Me parece que Lore tiene la mano levantada. Le dejo que hable Lore primero. No ¿Dónde sé está si quieres. Lorena? Sí, no, que hable y después. No, está después que Leo, vos. dale, tranquilo. Está después Dale. que vos. Yo estoy anotando. Lo mío son 2 segundos. Escuchándola, bueno, a Virginia, a Liliana. Los otros días la escuchaba a Lorena, que estuvo en la radio, y me hizo recordar y pensar mucho. Ella dijo la importancia de el compartir eso entre un papá, una mamá y su hijo, una lectura. ¿No? Es decir, que el papá le lea, que se tome un ratito para leerle, ¿no? Lo cual a mí me llevó a un recuerdo de la infancia, ¿no? Y esos primeros libros que por ahí te compran tus padres. Y en eso recordé, es una cita muy simple, muy popular, digamos, de algún libro que debe haber sido, o mi primero o mi segundo libro, creo que fue el de cabecera de muchos, que es el Principito, ¿no? Y siguiendo un poco lo que decía Virginia, hay una frase que dice, se fule tan pasea vecta roski, la rendez importante. Es el tiempo que le dedicas a tu rosa lo que la hace tan importante. Eso es lo que me parece, hacía referencia con Virginia y todos ahí en la mesa. Eso, nada más. Gracias, Leo. Lorena. Quería, en realidad, algo que quería preguntarle más que nada a Virginia, que me pareció interesante que ella en un momento habló de la experiencia que trabajaron en la clínica con bebés y mamás. En ese binomio, yo lo que veo en el consultorio me parece cada vez más difícil, es como una cadena. La mamá no está contenida, entonces la mamá no puede contener al bebé. Ahí es que me parece que también hay una cuestión más social. Yo vi en la pandemia como por ahí era una paradoja que en los lugares más humildes estaban más contenidos los chicos, a diferencia de los chicos que tenían un pasar económico un poco mejor, estaban mucho más aislados, no había contención, no había pares, no había nadie más. Y también pasa en ese momento en que la mamá se encuentra con el recién nacido. En los lugares más humildes todavía está esa familia ampliada, como puede, por supuesto, como sale, pero hay alguien más. La mamá está sola hoy en día en la casa y eso también me parece que afecta en esto del vincularse y ahí entran de nuevo las pantallas, porque es una manera que tiene la mamá de estar con el afuera, porque de golpe se la saca de su vida diaria, queda en casa sola, no hay nadie más, las abuelas muchas trabajan, las tías no están, no hay nadie más que acompañe. Entonces ahí también me parece que se mezcla todo esto. Y escuchar a los niños, que ya lo dijo también Virginia, lo dijo también Verónica, creo que eso es una cuestión ya a nivel, siempre digo lo mismo, el problema es que los chicos no votan en ningún lado. Entonces los chicos no hacen número para las leyes, para las políticas públicas, para los gobiernos, ni acá ni en ningún lado. Entonces, ¿cómo, digamos, qué hacemos los adultos para votar, por así decir, por los chicos que no pueden alzar la voz y no son escuchados muchas veces ni en su casa y mucho menos a nivel social? Yo creo que si pensaran el mundo para los chicos, estaría todo fantástico. Si se los escuchara, lo que ellos necesitan, cómo piensan, viviríamos de otra manera, pero el mundo está pensado y llevado adelante por adultos para adultos, nada más. Eso yo lo veo todo el tiempo o siempre me quedo pensando en eso, digo, ¿alguien los escucha? ¿Quién habla con ellos? No sé, ¿Sabes qué? Me parece que siempre o sea, se hace como esto del juego, ay, no sé,
vamos al consejo y van los chicos con un proyecto y se arman propuestas y la maestra trabaja y los chicos trabajan y van ahí, votan y hacen y queda ahí en el juego. Y hay proyectos muy interesantes, pero muy interesantes, porque los chicos también piensan y ven cosas que el adulto no ve. Que la tienen muy clara en un montón de cosas. Que los adultos, por lo menos a mí me está pasando cada vez más eso. Entonces vos decís, uy, mira, yo creo que es porque ellos tienen el tiempo para detenerse a mirar cosas que el adulto por la vorágine no la ve. Puede ser. Está mirando otra cosa o se tiene que dedicar a trabajar más o qué sé yo. Y que los chicos la ven y que se lo toma solo como un juego, entonces cuando hay un proyecto, porque ha habido muchos proyectos que se llevan al consejo, quedan ahí. Ay, mirá qué lindo, pin la foto. Pero después nunca se llevan a cabo. La imagen otra vez. ¿Eh? La imagen otra vez. La imagen otra vez. Juan Manuel, después Virginia. Si Virginia quiere contestar a la pregunta, le hicieron que conteste y yo después comento. Para que no quede desfasado, digo. Pasás, bueno, sí que voy a tratar de ser breve. Lo que tomaste Lorena y después habló Verónica, yo fui parte, en realidad impulsé un programa hace unos cuantos años ya, un programa de observación del vínculo mamá-bebé según un método de Esther Vick que se hace sin filmación, sino que no sé, el observador o la observadora va a una casa durante el programa, en realidad es 2 años, lo hacíamos 1 año, 1 año y medio. Desde que el bebé llega a la casa y cada uno se tenía que conseguir su bebé. Fue un trabajo muy pionero. El tema que quería, en otro momento podemos hablar también de eso y lo que yo aprendí. A mí me interesó, ahí viene me parece un poco la respuesta. Podemos hablar de esto y todo lo que personalmente aprendí. Yo aprendí a recuperar la capacidad de observación, porque yo pienso que el bebé humano nace con una capacidad enorme de observación y a medida que va transcurriendo el tiempo, la vida y las distintas etapas, pagamos un peaje para entrar en la cultura y vamos perdiendo la capacidad de observación. Eso es lo que tiene el niño. Yo tenía acá, siempre pongo postales y las voy cambiando, una frase de Matisse, Henri Matisse, que decía siempre, nunca hay que dejar de ver el mundo con los ojos de un niño. Yo creo que esa enorme capacidad de observación que después perdemos, y mi intención fue reentrenarla, porque tiene un enorme lugar en psicoanálisis la capacidad de observación, como la de la escucha, digo, no es que hay una posición contrapuesta a la otra, creo que lo perdemos, lamentablemente, pero los chicos tienen una capacidad de observación. Ustedes se dan cuenta de eso, se da cuenta, intuición cuando la madre está embarazada antes que la madre y de muchas otras cosas, de muchas otras cosas. Bueno, era eso. Algún día si quieren hablamos de esto. Te tomo la palabra. Bueno, ahora sí, Juan Manuel, gracias por dejarle el lugar. No, no hay problema. No, primero les quería compartir una breve observación que vengo haciendo hace tiempo, que me hizo pensar sobre la violencia y las pantallas, ¿no? Hoy en día lo que predomina entre los adolescentes y en la última etapa de la niñez son las plataformas de streaming, que sería una especie de televisión a la carta, donde aparecen hombres y mujeres como nuevos referentes identificatorios, y lo que yo he observado, que a mí me ha impactado muchísimo, es que generalmente juegan, ¿no? Muestran un juego, y en este juego, cuando se gana, se hace referencia a cuestiones muy primarias. Por ejemplo, a la penetración del otro cuando se le gana, a manifestar un miembro fálico muy grande, u otra gran tendencia que se observa también en estas plataformas que son de acceso para todo público, es hombres y mujeres jugando con una cámara en el rostro y otra cámara en una zona erógena. Fija, es tremendo cómo se parcializa el objeto. Y por otro lado,
compartirle dos preguntas, una que tengo hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con los primeros tiempos de la vida, que si estas excitaciones que ofrece la pantalla son metabolizables o digeribles psíquicamente, o si queda un remanente inmetabolizable como un signo de percepción. Y la otra pregunta que me surgió escuchándolos, cuando Lorena traía el tema del consumo, es si en la primera infancia ofrecer una pantalla no favorece un funcionamiento toxicómano. Porque el niño yo observo que se calma a través de la vía de la incorporación de un objeto externo. Bueno, esas eran mis dos preguntas, las que me ha hecho pensar y el comentario que le quería acercar. Muchas gracias por la disertación. Bueno, yo les voy a proponer que, bueno, quien quiera tomar la palabra para contestar y luego, en virtud de la hora, se nos fue la hora terriblemente, evidentemente es un tema muy convocante. Luego me gustaría que puedan hacer un cierre o charlar entre ustedes cuatro y así nos podemos despedir todos si no hay más preguntas. Juan, con respecto a la primera pregunta, no voy a contestar yo porque no entiendo del tema, pero con respecto a la segunda, sí, en realidad lo que hace el uso excesivo de pantallas es activar a nivel neurológico, digamos, los mecanismos adictivos son los mismos que cualquier otra sustancia. Digamos, hay estudios que están hechos que se estimulan zonas del cerebro igual que cuando alguien consume una sustancia. Por eso generan conductas adictivas y por eso cuando se lo saca a un nene chiquitito, no importa la edad que tenga, hace como una abstinencia. Se frustran de una manera terrible, hacen un berrinche, digamos, podríamos decir, pero es un berrinche que tiene otras connotaciones porque vos le sacaste eso que creaba una conducta adictiva. Si después va a tener mayor incidencia en otras adicciones, yo al menos no he leído algo en puntual, pero sí te puedo decir que el circuito que se activa es el mismo. Sí. Bueno, me gustaría también, tampoco, me parece que Lorena, yo he leído artículos referidos, en realidad son artículos que vienen de la neurociencia y del cruce entre el psicoanálisis y la neurociencia, y es así. El tema me parece que es, digamos, ¿dónde pone uno el foco? ¿No? Yo me acuerdo que hace muchos años, yo era joven, había una campaña que estaba escrita en todos los recolectores de basura de la ciudad de Buenos Aires. Decía, la droga es basura. Manliva se llamaba la empresa. Los que son jóvenes cuando vinieron a Buenos Aires ni lo vieron. Y a mí me parece que, no sé si es el mensaje más adecuado, porque con lo que tenemos que vernos los que trabajamos con niños y infancia, adolescencia, es cómo ver o poder digamos, no es predecir, es detectar la tendencia a la personalidad adictiva. Como vos decís, el problema, por supuesto, no voy a hablar y además menos en el escenario de Rosario acerca del tema de las drogas, pero la personalidad adictiva y la posibilidad de detectarlo y no estimularlo desde chico es muy importante esto. Probablemente haya algo tóxico porque nosotros mismos nos damos cuenta, si estamos con el celular demoramos en dormirnos, hay que hacer toda una disciplina, nosotros los adultos también, dejar las pantallas para poder conciliar el sueño sin tener que tomar un somil, no sé cómo. Entonces, y mucho más un chico que piensen que además el bebé, bueno, ahí va un tema que a mí me apasiona, el bebé al principio no puede ni agarrar ni tomar un objeto. El bebé, hasta que puede aferrar un objeto, pasan 3 meses, con suerte, hasta que se puede sentar son 6 meses, hasta que puede gatear, hasta que puede caminar es 1 año. No nacemos, eso lo dijo Freud, lo sabemos todos, el bebé humano nace en una situación de dependencia del objeto, que en psicoanálisis desde Freud lo llamamos de la acción específica. Entonces, está en una situación de mucha más exposición. Yo creo que hay que seguir tratando de trabajar en colegios con los pediatras en la detección temprana de tendencias adictivas. Otra cosa, yo les hablé de los modelos. Si yo, cuando mis hijos eran chicos,
estaba delante de ellos, me duele la cabeza, me tomo un tafirol, me duele no sé qué, me tomo otra cosa, me duele tal... También estamos dando un modelo de que esas pastillitas van a calmar algo de lo que me pasa a mí adentro. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, a mí me parece. Por supuesto que son situaciones de mayor complejidad, pero bueno, ya me despido porque... Yo digo 2 palabras nada más. Quedan muchas preguntas por responder. Bueno, pienso que es una de las riquezas de un encuentro así, que queden muchas preguntas que se podrían intentar responder o que no se sabe. Me parece que es una riqueza. Bueno, gracias a todos. Gracias. Yo me voy a despedir agradeciéndole a todas por todo lo que aprendí, porque me llevo a la almohada un montón de pensamientos, de preguntas, de observaciones para hacer, que me parece que es lo que enriquece, lo que me enriquece y lo que nos enriquece, así que les agradezco muchísimo. Como una simple maestra, uno siempre trata de buscar las mayores herramientas y bueno, me ayudaron un montón a ver un montón de cosas, así que les agradezco a todos. Bueno, chao a todos. Suerte. Adiós, buenas noches, gracias. Un aplauso. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por Muchas la gracias a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Adiós.